lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:09 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia, como cada mañana se conecta con nosotros este espacio de noticias. Sin duda alguna, el presidente de la República, yo creo que sorprendió, ¿no?, con el anuncio de la noche del sábado. Creo que comunicacionalmente el presidente de la República, me parece a mí, no fue tan eficiente en su primer mensaje respecto de la autorización para el porte de armas para civiles. Luego, evidentemente, se clarificaron algunos elementos ya con la emisión del decreto ejecutivo, pero aún así hay una serie de dudas entre quienes, y me incluyo, y lo he dicho en este espacio, lo dije el lunes, lo dije ayer y lo ratifico hoy, a mí en lo personal no me gusta la medida, a mí. Salvo mejor criterio de cada uno de ustedes, oyentes e internautas, a mí no me gusta, a mí. Yo sí soy de los que cree que es más importante una política integral de seguridad por parte del Ejecutivo, con la Policía Nacional como eje, como ejecutora. Una policía que tiene que ser armada, equipada, potenciada, capacitada. Equipar las UPCs en los barrios, otorgar una mayor presencia policial, no sé. De eso lo vamos a hablar con nuestros invitados que saben mejor que quienes hablan de estas materias, pero me parece a mí más importante eso que establecer una autorización para el porte de armas para civiles, que queda claro, a mí me queda claro revisando el decreto que no es libre porte. Creo que ese es un término que tenemos que sacarlo del imaginario. No es libre porte, pero termina siendo la posibilidad de que los civiles puedan portar armas, cumplido con requisitos. ¿Esto soluciona el problema? Les voy a preguntar a nuestros invitados. Carla Rosero, que está acá con nosotros, ella es especialista en materia de seguridad. Carla, bienvenida, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Luis Córdoba Alarcón, académico, docente universitario, investigador de los temas de seguridad. Doctor, bienvenido, buen día. Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República y a la alcaldía de Quito. Le hemos invitado porque además, dentro de su plan de campaña, Pedro José Freile alcanzó el tercer lugar en la última elección con una votación interesante, pero dentro de su plan, el eje de seguridad planteaba una serie de elementos. Le llamaba el plan Bukele, Pedro José Freile. Pedro José, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo le va? Buenos días a todos, Carla. Un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, Pedro. Primera vez que nos vemos, pero un gusto estar también contigo. Fabricio, amigos, a todos estar nuevamente en Sonorama es un verdadero placer. Y con esta coyuntura tan importante que en realidad va a definir en corto plazo lo que va a pasar durante mucho tiempo con la seguridad del país. Gracias a los tres por acompañarnos. Quiero pedirles para empezar una valoración inicial, un comentario inicial sobre la medida. Carla Rosero, ¿el decreto ejecutivo soluciona el problema de seguridad? Bienvenida. Bueno, creo que es importante para la ciudadanía establecer los contextos. Desde el punto de vista técnico que me compete, no es la solución para los temas de seguridad. Vamos a plantear los 4 escenarios sobre los cuales quiero conversar con la ciudadanía. El primero, siempre la seguridad va desde un macro a un micro, es decir, desde una gestión preventiva que se establece desde una buena política de seguridad bien establecida del Estado. Estamos hablando de un compendio de medidas, un compendio de planteamientos, programas, una definición tecnológica, una definición de innovación, el establecer las políticas, el fortalecimiento de las fuerzas del orden, entre otras cosas. Entonces, el primer escenario importante que hay que entender es que la seguridad siempre va de lo macro a lo micro. Yo defino medidas sobre la persona, sobre el afectado, siempre y cuando tenga esas medidas generales. Segundo contexto, no es nuevo, mi querido Fabricio. Pues la ley ya se estableció hace algunos años atrás. Lo que ha causado controversia es justamente la ejecución a través del decreto del porte y tenencia posible para el ciudadano común, que son unos temas muy delicados, hay sus pros y sus contras, vamos a hablar de algunos temas técnicos, que tal vez la gente no lo ve, más allá de la presentación pues, del decreto específico. Punto 3. Las cifras en la actualidad, que es otro contexto que vamos a hablar, pues nos revelan un índice de violencia criminal con muertes violentas que ha ido en crecimiento sostenible. Estamos hablando que a final del 2022 estamos hablando de alrededor de unas 3.000 muertes violentas por tema de narcotráfico, por tema de delincuencia organizada y otros temas. Se adiciona esto, que ese 50% adicional involucrado a estos temas sigue siendo violencia por porte de armas. Entonces, también hay la transición importante que es el control de armas, que eso sí es importante y establecer, y el control no se queda solamente en la trazabilidad, control, identificación del arma, sino de aquel que lo porta. Entonces, ese tema sí es importante y sobre todo el cambio tan
pequeño, tal vez hacia el tema ciudadano que lo puede ver, que es el cambio de activos a pasivos y el uso de activos y pasivos, o sea, personal que estuvo en la policía, que estuvo en el ejército y que pueden portar, eso es importante y lo vamos a tomar más adelante. Y finalmente, que entienda la ciudadanía en el contexto que el delincuente está preparado para matar. Es el otro contexto. El policía, las Fuerzas Armadas están preparadas para poder ejercer el uso de un arma de fuego, pero el ciudadano no es común. Entonces, un tema trascendental es el tema del propio uso ciudadano y evidentemente entender que el ciudadano no está preparado para una ración efectiva frente a armas de mayor calibre. Hablábamos con Pedro justamente afuera, cómo se está manejando el tema de las armas, qué tipo de armas, son armas cortas, son armas largas, que es otro tema que vamos a manejar. Entonces, la ciudadanía se enfrenta al no uso normal, el delincuente va a portar la arma y frente a un enfrentamiento va a matar. El ciudadano no está preparado para ello. Y finalmente, que es importante, yo creo que hay que recrudecer el tema real de qué va a pasar con aquella persona que realmente está portando el arma. Las penas son menores para aquel que con la condición de que tiene una tenencia o tiene una portabilidad con permiso. El tema de uso ilegal y tráfico de armas tiene penas menores. Yo creo que es importante el recrudecimiento y evidentemente eso no compete al decreto, sino al Código Integral Penal. Correcto. Eso como un escenario nada más general. Correcto, gracias Carla. Para esta primera aproximación, el doctor Luis Córdoba Alarcón, su comentario sobre el contenido del decreto ejecutivo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial también a la audiencia y aquí a los panelistas. Yo creo que el decreto ejecutivo apunta y añade a una línea de decisiones que el gobierno ha venido tomando y que caracterizan una política de seguridad elitista, militarizada y narcotizada. Lo que dice el decreto ejecutivo contribuye en esas tres líneas. Y el problema mayor del Ecuador frente a la posibilidad de incrementar la importación legal de armas es que, según el propio índice global de crimen organizado, la segunda economía criminal más grande en el país es el tráfico de armas. Si se va a crear nuevos canales para la adquisición de armas por vía legal, significa que el mercado interno de armas va a crecer enormemente. Y por lo tanto va a aumentar la probabilidad de que muchas de esas armas entren también al mercado negro y el tráfico permita que las organizaciones criminales logren estar mejor armadas y mejor pertrechadas. Desde esta perspectiva, me parece un despropósito total la decisión que ha tomado el presidente, pero me parece que en cambio es muy coherente desde la línea de la política económica que impulsa el gobierno y a los sectores a quienes favorece directamente esta O sea, medida. usted ata esta decisión de seguridad con la visión económica del gobierno. Sin duda alguna, es que la seguridad no puede estar desanclada del aspecto económico. Y si uno observa cuál ha sido la presión de ciertos sectores agroindustriales, de sectores incluso financieros y empresariales, para que se permita, por ejemplo, que las empresas de seguridad privada porten armas, estén mejores armados para darles esas garantías, esta decisión aparece muy coherente. Y si además se añade la intencionalidad del gobierno de avanzar la frontera minera, petrolera, agroindustrial y que genera una enorme conflictividad social en el campo, con campesinos, con el movimiento indígena, esto también facilita la creación de grupos privados que permitan garantizar los intereses de esas inversiones. Por eso es que es importante a la ciudadanía hacerle notar que cuando hablamos de esta decisión no podemos descontextualizar del conjunto de decisiones que se han tomado y sobre todo de la famosa ley orgánica reformatoria de cuerpos legales sobre seguridad integral que también está ya en vigencia. La que fue aprobada en enero y entró en vigencia ahora en marzo y va a entrar la parte penal a fines de abril. Exactamente. ¿Y qué tanta polémica ha generado? Porque hay algunos legisladores que, digamos, terminaron votando y resulta que ahora critican la medida. Sin duda, porque esa ley establece los instrumentos de coerción y de represión con los cuales puede ahora contar el gobierno de turno. Y eso abre una puerta para otros elementos de juicio, pero todos ellos anclados, repito, en ese modelo económico que viene cabalgando el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué piensa Pedro José Freile?
Bueno, yo el día de hoy no voy a ser ni de abogado ni de técnico, voy a ser la de político. Hágale. Y yo quisiera Es decir- político, pues Pedro José. Sí. Yo diría que lo que soluciona realmente la inseguridad no es el porte de armas. Es más bien armarnos de libros y librarnos de armas. El otro día leí un graffiti que dice eso, me pareció fantástico. Yo también vi eso. Y creo que la forma de lograr hacer esto es que el Estado se vuelva fuerte, digno y respetable. Más allá de los modelos políticos, porque el marco legal para las decisiones que a nivel reglamentario se han tomado tienen marco legal. Entonces, yo no voy a disputar el hecho de si se podía o no se podía, eso es lo que se ha hecho. Lo que sí quiero decir es que la oportunidad de esta medida puede hacer la diferencia entre generar más seguridad o generar menos seguridad. Para quienes han sido víctimas de abigeato, para quienes son secuestrados en sus haciendas. La madre de Byron Solís, quien fuera candidato a vicepresidente conmigo hace apenas 3 semanas, fue secuestrada en su casa. Casi se llevan a ella y al esposo. Un caso interesante, un carácter especial de la señora les convenció de que no les lleven al esposo sino solo a ella, y logró liberarse después. Vimos de cerca eso, el extraordinario trabajo de la gente de la UNACE, pero evidentemente pudimos ver también toda la falta de implementos y elementos que se requieren para hacer bien este trabajo. Hay 3 cosas en las cuales yo creo que tenemos que concentrarnos para saber si esto es oportuno o es inoportuno: la salud mental de la gente, el nivel de corrupción con el que funciona el sistema y las garantías que nos otorga el sistema para funcionar. Salud, corrupción y garantías. ¿Por qué empieza con salud mental? Porque ¿Por qué las lo dice? cifras de salud mental de nuestro país nos dicen que estamos tristes, que estamos deprimidos, que en realidad a mucha gente le falta trabajo. Hay cifras que pude ver de levantamiento de información que hemos hecho nosotros mismos, que te puedo compartir más tarde, que nos dicen que desde noviembre el 13% de la población estaba dispuesta a portar armas. Esto ha crecido a diciembre al 19%, a enero al 23% y a marzo al 29%. Con un 5% de la población dispuesta a usar eventualmente el arma con propósito no solo de defenderse, sino de matar. ¿Qué es lo que sucede con Eso es una barbaridad. 195,000 jóvenes de entre 16 y 18 años que han dejado el sistema educativo durante el último año? Que están quedándose afuera en la calle, no están trabajando, no están estudiando, están a la buena de Dios en este ánimo social. Los suicidios son tasas que desde hace 6 años han ido subiendo recurrentemente en el Ecuador. El asunto es que las armas pueden usarse para causar daño, no solo para protegernos. Ojalá pudiéramos estar seguros de que estamos en un ánimo en el cual las armas solo sirvan para protegernos. Por eso empiezo por la salud mental. La corrupción. En un país en donde cualquier político borracho puede ir y conseguirse un permiso para importar un vehículo diciendo que es discapacitado, significa que vamos a poder también seguramente conseguir carnets para tener armas. Eso le iba a decir, hay que irnos a 2020, cuando en medio de la pandemia resulta que hubo esta denuncia de 3,000 o 4,000 y pico de carnets de discapacidad otorgados por el Ministerio de Salud. Yo preguntaba el otro día en mi programa de RTU, preguntaba públicamente si el Ministerio de Salud Pública emitió algún tipo de mejora de sus procesos internos y si hubo funcionarios sancionados por eso. ¿Cuál ha sido el seguimiento? Yo conozco algunos de los que tenían esos carros que siguen teniendo, que fingieron sordera y ahora están ya reciclándose otra vez a hacer política y andaban en carros que nunca debieron tener. Esos mismos son los principales candidatos a conseguir... Ahí habla de corrupción. ¿Y el tercero? Salud mental, corrupción, garantías. En un sistema en donde un policía profesional que se dedica al uso de la fuerza para el mantenimiento de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, es imposible que se le pueda evitar una condena, aunque las penas sean más cortas, porque el sistema no nos permite saber a qué nos atenemos cuando hacemos el ejercicio de la legítima defensa, el uso progresivo de la fuerza y todos estos temas técnicos que tienen que ver con el uso de un arma. Si el día de mañana, con porte legal, con tenencia legal, alguien entra en el perímetro de tu propiedad, hasta esclarecer cómo te defendiste con el arma legal que tienes en la mano, te va a pasar lo mismo que al policía, que está desprotegido y se va dentro del sistema. Mientras que probablemente quien haya conseguido el arma de manera corrupta y lo usa en abuso de esa posición de la fuerza, quizás salga más rápido, como pasa a los que les devuelven bienes a pesar de ser evidentes miembros de organizaciones criminales en el presente. Correcto. Ahora, en el decreto ejecutivo se establecen 7 requisitos. Dice la norma: los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tendrán una validez de 2 a 5 años respectivamente y para su renovación deberán cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y lo dispuesto en el acuerdo ministerial que el Ministerio de Defensa emita para efecto. Las personas naturales podrán tener y portar el arma de uso civil para defensa personal si cumple con los siguientes requisitos: 25 años de edad,
certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, Salud Mental, que lo acaba de abordar Pedro José Freire, que ayer que conversamos con Fernando Cornejo, director de psiquiatría de posgrado de la UTE, nos hablaba de este tema. Certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional. O sea, no cualquiera puede tener un arma, ya, hay un montón de factores. No haber sido sentenciado por sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, o sea, no ingiere drogas o no es alcohólica, emitido por el Ministerio de Salud. Y otras que establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el efecto. Son 6 causales concretas o requisitos concretos, más un séptimo, las demás que establezca el Comando Conjunto. Carla Rosero, ¿es suficiente esto? No ¿Es claro esto? Muy bien, no es suficiente y no es claro. Mira, justamente concuerdo con Pedro en dos cosas importantes. Primero, hay unos riesgos inherentes en la gestión y porte de armas. Que entienda la ciudadanía que hay una diferencia en la tenencia y una diferencia en el porte de armas. Lo manifestó el doctor también, y creo que la ciudadanía, en eso también hay que entender las dos posiciones. Tenencia, posición dentro de un inmueble, es decir, protección de tu bien seguro, de tu casa, de tu vivienda, de tu bien seguro, donde evidentemente se convierte esa arma en un medio disuasivo de control. No es una medida primaria, la medida primaria es la prevención y eso implica temas tecnológicos además. Segundo, el tema del porte, hay que entender que es el traslado, el itinerario, el llevar la arma y portarla, que evidentemente un oficial, sea de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros, son aquellos que deberían estar presentes en este porte específico de armas. Más la ciudadanía, portar el arma, no. Te referiste a aclarar ese primer término. Segundo, requisitos. Mira, ¿cuál es el tema de requisitos? ¿Por qué se pone ahí el comando que es el órgano ejecutor de los controles, que es el comando conjunto, el COMACO? Pone esto, porque mira, el tema psicosocial y el tema análisis psiquiátrico, psicológico es un tema importante dentro del porte de armas. Pero más allá de ello, se debe definir, y tenemos 6 meses a partir del decreto, definir los procedimientos operativos normados para el control. Lo decía Pedro, yo tengo un arma a la cual yo tengo identificación específica. Yo voy a tener un perfil controlado que tenga un análisis toxicológico, que va a tener un análisis general de perfil, en el uso realmente del arma. Pero más allá de ello es los procesos operativos de gestión y control. Entre unas cosas que se debe establecer, hay 3 puntos importantes a nivel de seguridad, y la una son los controles posteriores a la asignación, por ejemplo, del permiso. Es decir, no basta con que yo te diga... Recibir el permiso que me dura de 2 a 5 años, señor, y para de contar, y nadie hace seguimiento. De hecho, esa credencial específica, lo manifestó también el doctor, puede ser violentada si no tenemos las seguridades del caso. Entonces hay un procedimiento específico de control que no está establecido y que debe tener sus lineamientos. 2, hay un establecimiento del seguimiento de aquel que lo porta. Y hoy yo lo inicié diciendo esto, si bien es cierto, yo concuerdo, la ciudadanía no está preparada para el uso, es la última medida cuando no ha hecho gestión preventiva. ¿Cuál es el tema? Sí me puede vincular el control de aquellos que portan, y eso sí lo va a hacer el COMACO, hacia aquellos que son los proveedores, los importadores, y entender que el mismo que importa puede tener ese cliente de uso formal, pero también puede tener un cliente de uso informal. Entonces, hay cosas importantes que alertaba el doctor Córdoba. Es decir, el procedimiento no solo me va a llevar al control del arma, como le acabo de manifestar, con un código. Incluso con mi general Moreira, hace algún tiempo atrás, hicimos algunas pruebas, incluso con Explocen, con la fábrica de municiones, con el uso de marcación y nanotecnología, por ejemplo, para alarmas, que me permite a través de una plataforma controlada. Son procedimientos que ejecutarlos y no los tenemos. 2, tú decías, hay más requisitos, por supuesto, que es el control per se post. ¿Qué quiere decir? Si yo te asigno el arma, no solo es el control para darte el permiso, sino se necesita un seguimiento continuo de ese perfil. Tercero, y cosa importante, que no está en los requisitos, aparte del porte de armas, hay que entender el entorno familiar y el entorno social donde tú te estás enrolando. Una persona con protectiva, una persona importante,
dentro de su grupo va obviamente a incluirse en estos procesos de armas. Pero ¿qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa con el involucramiento social de este tipo de personas? Entonces, son temas que, hilando fino, deben ir aclarados. Y otra cosa, simplemente para terminar, se habla de armas de manera general. Y un poco más técnico, yo hablaba y les decía afuera, y un poco más técnico, la ciudadanía tiene que entender cuáles son esas armas no letales, cuáles son esas armas letales. La gente en general no entiende cuál es el tipo de arma, cuáles son las armas. Claro, porque cuando se dice arma, uno automáticamente piensa en la pistola. Correcto, y va mucho más allá. Entonces, en estos procedimientos operativos y procesos operativos normados que debe llegar, debe definirse con claridad el uso. Por ejemplo, una modificación que la gente no se ha dado cuenta, antiguamente se limitaba al uso de armas con calibre menor a 9 milímetros. ¿Por qué se ha involucrado un calibre de 9 milímetros? Porque el 90% de los casos de violencia criminal con muerte, un 90% ha sido involucrada con armas sobre los 9 milímetros. Entonces son cositas y detalles que deben ser bien estructurados para que ustedes conozcan. Y por ejemplo, ¿por qué el arma no letal, que es el spray, tiene cierto condicionante? Porque justamente no es un arma que va a enfrentar, siendo no letal, a una arma letal. Es simplemente un disuasivo. Correcto, Carlos. Y que bueno, ya lo hablaremos más adelante. Le pregunto a Luis Córdoba Alarcón, si esto que estamos conversando estuvo vigente antes de 2011, porque claro, le he escuchado en estos días al secretario de Seguridad Pública del Estado, mi colega Freddy Paredes, en una radio fraterna, le preguntaba, me parece ayer, sobre esto, sobre cuál es la razón de la medida, y él decía, primero preguntemos por qué en el gobierno del economista Correa en 2011 eliminaron esta medida. Mi pregunta es, si estas reglas que acabo de leer son parecidas a las que estuvieron vigentes hasta 2011, doctor Luis Córdoba Alarcón. A ver, no, porque recordemos que en el 2014 primero se reforma el COIP, y al reformar el COIP en el 2014 con el artículo 360 se crea un tipo penal que prohíbe la tenencia y porte de armas si no se tiene autorización, sin hacer diferenciación sobre las armas usadas por civiles con fines de defensa personal. Y lo que ocurre en la actualidad es que para que el decreto sea viabilizado sin tener el riesgo de ser procesado por una infracción penal, debió reformarse el Código Penal. Por eso es que son complementarios. El decreto 707 del presidente de la República es absolutamente complementario con la reforma legal que se publica el 29 de marzo de este año, aunque vaya a entrar en vigor en mayo. Porque al despenalizar la posibilidad del porte de armas por parte de civiles con fines de defensa personal, y al incorporar un párrafo completo que dice que no comete infracción quien al momento de ser encontrado con la tenencia o porte de armas presente una solicitud de haber pedido renovación del permiso. O sea, ni siquiera se va a requerir permiso. Bastará con que presente la solicitud de haber requerido un permiso. Esa es una flexibilización absoluta. Claro, porque puede ser que de la solicitud no deriven la aprobación definitiva del permiso. Pues. Lógico. ¿Y cómo es que los asambleístas permiten que eso se incluya en el COIP? Eso es lo que hay que preguntarnos. Ahora, yo creo que es importante la ciudadanía ir más allá. Miren, mi percepción es que estamos viviendo con enormes distractores en la opinión pública. Cuando estamos en el marco de un juicio político, cuando estamos a puertas de que se suscriban los contratos de telecomunicaciones, que son los que van a definir gran parte del recurso estratégico, económico y de seguridad, porque los datos personales y de telecomunicaciones son eso, nosotros estamos discutiendo ahora sobre el porte de armas. Hace un mes atrás estábamos discutiendo del juicio político. Cuando se aprobó esta ley estábamos discutiendo de la narcopolítica o de la implicación de la investigación del Gran Padrino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante que sobre todo desde el periodismo y desde quienes contribuimos a la opinión pública tengamos la capacidad de superar el timing con el que nos están entreteniendo, porque me da la impresión que todo esto contribuye a distraer la atención pública de lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental, doctor? Me parece que hay tres cosas que son centrales. El primero, los aspectos de las concesiones petroleras y gasíferas que se están dando y que se quieren seguir dando, porque de eso dependerá
será la conflictividad social en territorio, los ingresos para el Estado y las condiciones en las que se llevan a cabo, incluyendo la comercialización. Hemos visto cómo está involucrado y se encontró droga en un barco de Flopec, y en vez de estar discutiendo sobre la responsabilidad del Estado para haber garantizado controles en esa entidad, estamos preocupados de quién va a tener un arma más larga o más corta. Segundo, el tema de las concesiones mineras. No se abrió el catastro minero por 3 ocasiones, aunque lo quisieron hacer. En diciembre el gobierno ofertó militarizar proyectos mineros. Ahora con esta ley ya no va a ser necesario porque se declara zonas estratégicas de seguridad a los proyectos mineros. Entonces, ¿a quién se les va a entregar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué no se viabiliza la ley de consulta previa e informada que la Corte Constitucional ordenó que se haga y que hasta el día de hoy no se ha viabilizado? Y el tercer reglamento estratégico son precisamente discutir quiénes van a quedarse con los contratos de telecomunicaciones, cómo se va a regular las plataformas de Internet para que se protejan nuestros datos, porque la vulnerabilidad del Ecuador más grave no solo está en el tráfico de armas, en la cocaína, etcétera, sino en la ciberseguridad, pues. Hemos visto cómo aquí se hackean a la propia CNE, CNT, se le ha hackeado sus datos, a bancos privados les han hackeado sus datos. Para no ir más lejos, al propio Centro de Inteligencia Estratégica le hackearon su página web. Entonces, yo digo, mientras estamos empeñados en discutir un decreto ejecutivo que claramente apunta a un sector mínimo de la población que va a ser la que acceda a armas legalmente, a las empresas de seguridad que van a ofertar este servicio, a quienes sí puedan pagar el servicio, deberíamos estar pensando en cómo la política de seguridad o el despropósito en la inseguridad del gobierno termina impactando seriamente también en el destino económico. Y cierro diciendo, ayer acabó de producirse una nueva masacre, si tomamos en cuenta la proporción y el porcentaje, en la cárcel más segura del Ecuador, la de máxima seguridad. ¿Sabe cuántos PPLs tiene esa cárcel? 20 PPLs. 23 tenía. 23. Con fecha el 24 de marzo. Ya que fue el último registro, 23. Y no pueden controlar a 23 privados de libertad. Entonces la pregunta es me parece increíble. Si no se garantiza el control a 23 privados de libertad en la cárcel de máxima seguridad, ¿cómo nos quieren ahora ofrecer que van a hacerse cargo del control de todas las cientos o miles de armas que van a importar bajo el argumento de poner a disposición de la población? Qué buen punto que usted cita. Ahora, le envío un abrazo hasta Loja. Uno de nuestros asiduos oyentes, Eduardo Espinosa Fernández, me escribe y me dice: quien evaluó el certificado médico cuesta $40 para otorgar el permiso de porte, tenencia de armas. Pregunta: el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas delega a un departamento el trámite y con el informe de ese departamento se lo otorga. El delegado no siempre es un oficial superior. El delegado es inferior jerárquico del comandante y puede recibir injerencias para que el informe sea favorable. Mi comentario, dice Eduardo, lo hago sustentado en la experiencia. Trabajé como abogado del Ministerio de Defensa en la década del 90. Comentario para aportar justamente esta charla. Pedro José Freile, los requisitos, ¿le convence o no? Ahí está el tema de la corrupción, salud mental, corrupción y garantías. Lo que usted decía. Nuevamente, lo que estamos diciendo. Y los comentarios de la gente con gran sabiduría van por ahí. Y coincido con lo que dice Luis. En realidad muchas de las cosas que estamos viendo funcionan como cajas chinas. Yo recuerdo octubre del 2019, y voy hacia allá porque creo que es ahí en donde realmente está la solución a la pregunta original. Muchos nos vimos en la necesidad de buscar la manera de organizarnos. Y es por ahí donde una política criminal realmente puede tener un sentido. Es en donde la sociedad encuentra qué hacer, cumple el rol que le identifica a cada uno en donde puede servir mejor, como el cuento del colibrí que yo siempre cito. En ese momento nos enfrentamos muchos pensando que nos enfrentábamos contra un montón de gente que venía de provincia. Es más, eran los indígenas en teoría que venían y ocasionaban la seguridad. Hace 48 horas en Tumbaco entraron a un conjunto cerrado, 3 vehículos con hombres armados, se cruzaron por los ventanales de las casas, tal cual se pensaba que pasaba en octubre del 19, y no fueron indígenas, son criminales. La lavada de manos del presidente Lasso, que es irreconciliable con el papel que cumple el líder de la República, que tiene que garantizarnos seguridad, salud y educación. Lavado de manos, dice un usted. Estado fuerte, digno y respetable. Sí, lo tengo que decir, lo digo como político. La actitud del presidente al decir que la pelea es entre los ciudadanos y los criminales es una actitud indigna de liderazgo Perdón nacional. que le corte, pero mi colega Iván Morales me dice que está en sintonía y plantea esto. ¿Acaso el decreto sobre el porte de armas no es una declaratoria del gobierno de que no puede controlar la delincuencia y deja que la ciudadanía se cuide sola? ¿Usted está coincidiendo con eso? Yo creo que es peor que eso.
porque el gobierno lo que está haciendo es lavarse las manos de la responsabilidad que tiene para atendernos en las condiciones de salud, entendiendo la institucionalidad y las garantías del sistema, cuál es el rol que debe cumplir. Tenemos policías que no pueden usar sus armas porque saben que van a ir presos si cumplen su misión. Tenemos jueces y fiscales que no tienen recursos suficientes, ni siquiera en lo legal y peor en lo material, para saber que no se vuelven víctimas de las organizaciones criminales. El tema no está ni en los armamentos ancestrales ni en las armas artesanales en este punto. Está en que la sociedad tiene este sentimiento de que tiene ganas de andar portando un arma. Y lo va a hacer con o sin permiso del gobierno nacional, a menos que se asuman los roles sin justificativos. Yo respeto a muchos miembros del gobierno nacional, pero creo que estamos frente a una evidencia adicional de que el liderazgo del presidente de la República se ha vuelto irrelevante para garantizar las condiciones de estabilidad y funcionalidad de la República. El acto del presidente de la República, desprovisto de conocimiento de cuáles son sus obligaciones, nos ha dicho: vayan y cuídense, les he de dar permiso, pero vayan y cuídense. ¿Y sabes qué? Los quiteños en octubre del 19 tuvimos miedo, los ecuatorianos hoy tienen miedo. Y tenemos que romper este ciclo de manera definitiva, exigiéndole al Estado que recupere la respetabilidad que nos merece todos los ecuatorianos, el mostrarse a nivel institucional sin placebos, sin justificaciones. Caso contrario, la gente, con o sin permiso, Fabricio, se va a armar. ¿Cómo sin permiso? La gente se va a armar y Pero, eso está pasando. O sea, vamos a una guerra civil, dice usted. Probablemente, si es que no se pone en orden el liderazgo de la República, esto se va a ir a las balas, no a las manos. Eso sería una barbaridad. Déjenme hacer una pausa, 7:40, interesantísima charla con nuestros invitados hablando sobre el porte de armas y este decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República que ha generado tanta polémica. No, mis queridos vaqueros, no es que cada uno de ustedes va a tener un arma. Por eso es importante el debate y el conocimiento del decreto. Pausa, aquí en A Primera Hora, y regresamos con la segunda y última parte de esta tertulia. Muy bien, seguimos. Don Edgar Saltos dice: mejor armémonos de valor. Gracias por los aportes. El Pato Carrera, colega periodista que también está en sintonía, dice: imagínate si un policía que legalmente puede disparar cuando lo hace se enfrenta a un sistema judicial que hasta lo sentencia. Ejemplos tenemos varios. ¿Qué pasaría con un ciudadano que llega a disparar y mate solo con permiso? Está más que perdido. Quiero empezar por ahí. Le pregunto a Carla si es, como dice Patricio Carrera, esta inquietud de que si mañana ha pasado alguien que tiene su arma autorizada, pasando todos los controles, etcétera, y aduce legítima defensa, que puede haber, ¿no? Que puede haber. ¿Es así como alerta, Patricio, Carla? Mira, una de las condiciones, yo inicié este conversatorio indicando, es que todo demanda un procedimiento y una gestión y sobre todo un tema de penalización. El tema es de cogerlo con pinzas. Si tú portas una arma y esta arma es usada para un tema realmente y hay una violencia criminal, incluso si tú mismo no lo portas, sino que se usa esa arma, que es otro problema, pues sí, hay unas afectaciones graves para aquel que use una arma y mate, independientemente que sea un oficial obviamente preparado o un ciudadano. Entonces, hay dos cosas que simplemente quería aclarar. Las empresas privadas de seguridad no han sido involucradas al 100%. Y de hecho, hubo un comunicado. Mañana vamos a tener una entrevista con un vocero de la Federación. Hay que aclarar. De hecho, la postura es: nosotros sí queremos participar. Ojo, no todas las empresas privadas de seguridad quieren involucrarse en un tema de porte de armas, por el tema de protección a su gente. Dos, creo es importante también aclarar los términos, ¿no? Si nosotros estamos hablando que va a haber un porte o una tenencia, la ciudadanía también tiene que entender que habría un tema penal, y por eso quería aclarar, por el mal uso de esa arma. Pero ¿qué pasa? Las universidades, mira, yo estuve en un conversatorio igual con universidades, y las universidades están preocupadas también. Porque aparte de aquel que va a usar una arma para defenderse, ¿qué pasa si un mal uso de un joven, por ejemplo? Y eso se da en la realidad, en países donde hay realmente porte de armas. ¿Qué pasa si un joven, obviamente por juego, por querer usar el arma por práctica, porque lo ve en el hogar, pues lleva su arma a una institución educativa? Entonces,
y en esa institución educativa se producen muertes. No sé si han revisado Entonces, ustedes las redes en estos días, donde alguna gente decía, contaba experiencias, ¿no? Diciendo que cuando estaba en el colegio, no sé cuánto, un compañero llevó el arma, no sé qué. Incluso en los países donde ha habido realmente el uso, los permisos establecidos para tenencia y porte de armas, ha habido casos de incidencias, de accidentes en el uso de armas. Ha habido casos de jóvenes involucrados en temas muy graves con compañeros en los centros educativos. Entonces, yo creo que esa parte, yo vuelvo a insistir como técnica, esa parte de procedimientos operativos, esa parte de permisos ante un decreto que está en camino, debe ser analizada. Por ejemplo, lo mencionaban también los otros panelistas. ¿Qué pasa si en el uso progresivo de la fuerza o en el uso de una arma, pues yo incluso por defensa propia mato a alguien, pero esta persona ha usado un arma artesanal, o esta persona, como tú nos contabas en el espacio antes del último bloque? ¿Qué pasa si yo veo una persona que se mueve y obviamente, como no estoy preparada para manejar arma, una preparación de armas no es de un año, es de muchísimo tiempo y entrenamiento, y saco mi arma y disparo a alguien en la calle? Entonces, son cosas que sí hay que hilar fino y hay que condicionar, y yo sigo insistiendo. Por ejemplo, mira, en el 2022 el país abordó 3.000 muertes violentas, el 50 de estos eran delitos cometidos por armas de fuego. En el 2023 hay un total de 465 armas de fuego. Ya fueron decomisadas por la policía y obviamente en zonas calientes, sobre todo de la costa. 72 fueron largas. ¿Qué quiere decir para aclarar a la gente? Tú decías, no es importante el tema que sea corta y sea larga. Sí, porque hay un decreto que está operativo. Una arma larga implica un fusil, una submetralladora, mi querido, que están operando sobre estas armas, están usando en temas criminales. Entonces, son temas delicados. Por tanto, yo sí insisto que si hay un decreto en operación, independientemente de las condiciones políticas que se intermedian en el campo actual, independientemente de lo que la Asamblea no define, aquellas políticas realmente importantes para penalizar a aquel que use o que realmente hay un tráfico ilícito de armas o use un arma para un tema criminal, yo creo que sí es importante generar procedimientos y que realmente los entes indicados, que es el Comaco, que es el mismo Estado, defina claramente los procedimientos. Ahora, porque esto no es retroactivo, está en camino. Yo le quiero preguntar a Luis Córdoba Alarcón en ese sentido, y lo mencioné al inicio de esta charla. Para mí, en lo personal, y le dije a la audiencia a lo largo de esta semana, les digo a ustedes, para mí más importante hubiese sido esperar un potente plan de seguridad por parte del Estado. ¿Lo hay, doctor? Este es uno de los temas que hay que discutir y es la opacidad con la que se está construyendo la estrategia o la política de seguridad, si es que la hay. Lo único que sabemos es que hay dos vestigios. El uno, que es de esta famosa estrategia de seguridad y paz del Ecuador que blandió el presidente en una entrevista con el periodista en TC Televisión. Con Rafael Cuesta. Cuando Rafael le dijo, a ver de qué beber y no le enseñó el presidente. Exacto. Entonces, eso es lo uno. Lo otro es que según ofrecimientos del secretario de Seguridad Nacional, ellos están avanzando en una súper, hiper, mega estrategia y política, pero en un sistema democrático las políticas públicas se construyen sobre la base del consenso, la discusión, probablemente no de los detalles de materia de seguridad, pero sí de los elementos fundamentales. Y lo que aquí vemos es una ausencia, una opacidad total. ¿A qué se puede deber esta opacidad? A que no tienen una política o no saben cómo construirla. Yo dudo que sea así. Me parece que la razón de fondo es porque se ha delegado el diseño, la formulación y la implementación de la política de seguridad a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y por lo tanto no está construyéndose en el marco del poder civil, valiéndose de los instrumentos de las instituciones políticas. Estamos debilitando y socavando la frágil institucionalidad democrática precisamente con este tipo de decisiones, porque deslegitiman al Estado en el territorio, en las localidades, y muestran una impotencia desde el sector público para afrontar un problema. Lo que termina produciendo lo que estamos viendo ahora, la privatización de la seguridad, porque esto lo que apunta es a eso. O sea, el mensaje que está dando incluso a los empresarios formales, pequeños, medianos y grandes es, miren, ustedes inviertan, cuídense, inviertan en la tecnología, en la seguridad privada, cuídense porque lamentablemente desde el sector público no va a haber una solución. Pero quiero ahí completar diciendo dos cosas que me parecen centrales.
El decreto ejecutivo, además al reformar el reglamento de la ley de armas, municiones y explosivos, le prohíbe, cierto es, la fabricación de armas artesanales, pero también habilita la fabricación de armas por parte de empresas cuya mayoría accionaria le pertenezca a Fuerzas Armadas o al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Se refiere a Santa Bárbara? No, a otras empresas. Ya. O sea, el día de mañana, con este decreto, Fuerzas Armadas o el ISFA podrían, en alianza con una empresa norteamericana, fabricante de armas, o con una empresa europea, fabricante de armas, instalar aquí una fábrica de armas o de municiones. La pregunta es por qué se está abriendo este enorme boquete que habilita mayor posibilidad del tráfico de armas. Porque lo que ya sabemos por boca del propio excomandante Zárate de la Zona 8 es que muchas de las municiones que se encontraron en operativos de sicariato y en asesinatos en la Zona 8 en Guayaquil eran municiones que provenían de la fábrica Santa Bárbara, que está bajo supervisión del Ministerio de Defensa. Entonces, en vez de crear mecanismos de supervisión y rendición de cuentas hacia policías y fuerzas armadas que nos den garantías a la ciudadanía de que el rastrillo inclusive que manejan está bajo los debidos cuidados, lo que estamos es entregándoles mayores prerrogativas para que puedan hacer cosas que hasta ahora no podían hacer. Y cierro diciendo algo que es un dato duro. En el 2022... nosotros cerramos con una tasa de homicidios del 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia del país. Y el 2022 también se triplicó el importe de armas, en 318%. Entonces, ese debería ser suficiente elemento de juicio para concluir que mientras ingresen más armas al país, la probabilidad de incrementar las muertes violentas evidentemente va a incrementarse. Y ese es el riesgo mayor con esta decisión y ese es el peligro. Y por eso creo yo que además de un despropósito, esto hace eco en cómo se está tomando decisiones y en poner en discusión si realmente el presidente preside. La abogada Jessica Jaramillo, que está en sintonía, dice solo una cosa: Santa Bárbara no produce armas, solo las ensambla. Por eso, hasta la municiones. pólvora se trae de Indonesia o de Brasil, dice. Sí, no sé, yo sí quisiera aclarar ahí dos cosas importantes. El mayor Carla. tráfico de armas se está dando desde la frontera. Y lo que acaba de decir Jessica es correcto. Explosen es la fábrica de municiones, ahí se generan estos elementos como la pentonita y demás, pero son controlados. De hecho, dentro de los procesos mineros hay igual un tema de explosivos que pues se podría conversar en otra entrevista, pero definitivamente por allá van los explosivos. Lo que es Fabrifame, lo que es Santa Bárbara, lo que hacen es el armaje estructurado de armas, evidentemente bajo un proceso, pero realmente el tráfico real, bajo cifras reales, existen alrededor aproximadamente de 120,000 armas, sin contar sus registros que están corriendo y en manos de sistemas criminales. Y muchas de ellas entran ¿por dónde? Por el tráfico ilegal desde Perú y poco menos desde Colombia. Entonces es importante aclarar ese tema que buen punto, lo Carla. menciona Jessica. Muchas porque gracias. obviamente estamos hablando de la institucionalidad Sí, sin duda. y evidentemente hay que tener unos controles específicos. Ahora, Las dos empresas que son Explosen, Fabrifame, sí tienen procesos de control sobre las armas, sean estas cortas o largas, sobre los explosivos. De hecho, yo lo comenté inicialmente, un proceso de trazabilidad y control que vendría ligado a esos posibles importadores o vendedores, y incluso la restricción que marca el decreto para el desarrollo de armas artesanales. Solo para cerrar, y por si acaso que en el 9 de febrero del 2022, noticia, el comandante Zárate dice: balas usadas en el asesinato fueron fabricadas por una empresa que suministra a Fuerzas Armadas y a Policía, afirma el comandante de la Zona 8. Por eso su alerta. Claro que sí. Correcto. Pedro José Freile, mire usted el mensaje que me llega de uno de nuestros oyentes. Dice: este tema es muy delicado, pero cuando entran a tu casa armados, la familia tiene que levantar los brazos y suplicar que no les hagan daño y pedirles que por favor se lleven todo. ¿Eso es justo? Dice un oyente. Pedro José. Eso no es justo, pero ni el porte de armas va a solucionar la inseguridad, como las drogas no van a aliviar la infelicidad. Tenemos que poner en perspectiva las cosas, ni tampoco todas las discusiones sobre cómo se produce una legislación o una regulación perfecta alrededor de estas cosas va a cambiar la realidad de que en este instante como sociedad tenemos que asumir las riendas por nosotros mismos de la seguridad que el Estado no nos está proveyendo.
Y esta es la razón por la que la gente se está organizando para marchar, para armarse y para reaccionar. Esa es la realidad. En este instante, la verdad, a mí me encanta el diálogo académico, o de hecho el contenido de la regulación de una forma apropiada desde el punto de vista jurídico, pero hoy tienen absoluta irrelevancia frente a lo que siente la gente en la calle, Fabricio. La gente está insegura, la gente tiene miedo, el Ecuador tiene miedo, y la reacción que vamos a tener solamente puede cotejarse con la organización que tengamos para combatir el crimen. Si en esa está incluido el gobierno, qué bueno, porque eso es lo que esperamos en una república. La pregunta es, y si no está el gobierno, vamos a organizarnos los ciudadanos sin el gobierno. Porque no tenemos tiempo de esperar a la regulación correcta, no tenemos tiempo de esperar a la legislación perfecta. La Asamblea, los políticos y la academia han fracasado absolutamente en la posibilidad de darle a la gente la tranquilidad de poder funcionar. En octubre de 2019 nos vimos abocados a la necesidad de salir a defender los confines de los sitios donde vivíamos. Y estamos llegando a eso. Si tenemos que llegar a eso, los quiteños vamos a hacerlo, los ecuatorianos vamos a hacerlo, Fabricio. Porque no vamos a dejar de trabajar a la espera de que unos soquetes en la Asamblea hagan las leyes correctas, o de que un presidente de la República se entere de que ya tiene elementos legales a la mano que no justifican la inacción, incluso a nivel de defensa, en materia de protocolos de seguridad de las Fuerzas Armadas para intervenir en las famosas zonas calientes con niveles de acción militar en las cuales no se está haciendo nada. Decir que nos falta normativa para hacer es vagancia y falta de liderazgo, asunto que los ciudadanos vamos a tener que suplir. Correcto. Me quedan 3 minutos para conclusiones, 1 minuto cada uno sobre esta interesantísima charla que hemos tenido. Además, la gente ha tenido una gran interacción planteando esas inquietudes porque al final termina siendo un tema asociado a la inseguridad que estamos enfrentando. Yo decía el otro día en el Twitter, a este paso esto se está convirtiendo, hablo de la inseguridad, en una suerte de segunda pandemia. Nos va a tocar autoconfinarnos en la casa porque resulta que vas a una cafetería, entran 4 delincuentes, te asaltan, se te llevan todos los anillos, los celulares, la computadora, con riesgo hasta que te maten. Carla Rosero, conclusión final en 1 minuto. Creo que es importante el empoderamiento del Estado, si bajo una política de seguridad bien estructurada, tiene un compendio de reglamentos, tiene un compendio de procedimientos, tiene un compendio de planes, programas, pero en la ejecución per se, pues, falta mucho por hacer. Creo que es importante el fortalecimiento de la fuerza pública en general, es importante el establecimiento de procesos de inteligencia, de tecnología, es importante el establecimiento de pruebas de confianza, de rutina, a ese personal operativo que estará en estos procesos. Es importante trabajar sobre el tejido social descompuesto. Hablamos en otra entrevista, hay involucramiento de niños y adolescentes en temas delictivos. Hay un tema social, yo concuerdo, hay un tema social donde la gente tiene miedo, la gente, y por eso se está protegiendo. Entonces, creo importante que bajo un decreto que está en ejecución, pues si el Estado no está tomando las riendas, el mismo ciudadano lo está haciendo, concuerdo contigo, y más allá, el barrio está organizado, la gente se está organizando, pero no es esa la solución. La solución es que realmente el Estado, y si no puede el Estado, las estructuras organizadas, los profesionales, como tú dijiste, que están preocupados, que estamos preocupados de entender la realidad, pues tomemos cartas en el asunto bajo procesos operativos normados y una gestión realmente preventiva. Correcto. La gente se muere en las calles y definitivamente también para nosotros los profesionales cruzarnos las manos, no obtener estos espacios y no plantear soluciones, pues no creo que sea la solución. Doctor Luis Córdoba Alarcón. Yo creo que lo principal es recuperar el sentido de lo público. No podemos caer en el juego de que como el Estado ha renunciado o el gobierno ha renunciado a hacer las cosas, cada uno que trate de organizarse con su grupo de vecinos o de gente. Esa es parte de una estrategia que tiene que recuperar el sentido de lo público. Y lo primero que hay que hacer es pensar que lo público implica cómo construir recursos, políticas e involucrar a la sociedad en la toma de decisiones y en la implementación de esas decisiones. El problema mayor es que la mirada de la seguridad sigue siendo un problema de cuántas armas tengo, cuántas policías tengo en la calle, cuántos militares tengo en la calle, cuando la seguridad es un problema relacional. Si no se resuelven los problemas que afectan al tejido social de manera seria en las zonas suburbanas, periféricas, en la ruralidad, es improbable que las condiciones de seguridad mejoren, así de sencillo. Y eso implica una mirada de política económica de la seguridad que cambie el parecer de lo que estamos viviendo. Y esto acompañado a lo que me parece que sigue siendo inaudito que no tengamos. Una política de drogas para poder enfrentar el problema de las drogas, el problema incluso de otro tipo de adictivos y
una verdadera rendición de cuentas y supervisión a las entidades de seguridad, tanto inteligencia como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Está bien que se les fortalezca, pero sin controles democráticos adecuados, eso se puede convertir en un grave problema en el inmediato plazo. Correcto. Pedro José Freile, conclusión final. Las decisiones que tiene que asumir el gobierno son las del momento de la dureza de las acciones para evitar que la dureza tenga que ser asumida por la mano de la ciudadanía. Sin embargo, un Ecuador sin miedo se construye con ciudadanos que estamos dispuestos a ponernos de pie y hacer lo necesario. Hoy es ese momento, lamentablemente, de tener que decir, sin miedo, vamos a enfrentar lo necesario. Correcto. Quiero agradecerles a los tres, interesantísima charla con sus visiones sobre este tema tan complejo que justamente está allí para el debate público, ¿no? Las preocupaciones de la gente y que tiene que ver con la seguridad. Gracias a Carla Rosero, especialista en materia de seguridad, a Luis Córdoba Alarcón, académico, y a Pedro José Freile, político y abogado, que también ha estado con nosotros. Gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.